Vamos a empezar nuestro tiempo devocional. Nos vamos a ubicar entonces en el Salmo 106, en el versículo 34 al 48. Dice la palabra del Señor: No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Al contrario, se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Por tanto, se encendió contra su pueblo el furor de Jehová y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que los detestaban. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, pero ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaba en angustia y oía su clamor. Se acordaba de su pacto con ellos y se compadecía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Hizo asimismo que tuvieran de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Diga todo el pueblo, amén, aleluya. Bueno, Israel no destruyó a los pueblos que Jehová les había mandado, dice esta porción, ¿no? Les había mandado que los exterminen y por el contrario se mezcló con las naciones, sacrificando sus hijos a los demonios. Dios les entregó en poder de las naciones, pero los libró por el pacto que estableció con ellos. Sálvanos, dice el salmista, y recógenos de entre las naciones para que nos gloriemos en tus alabanzas nuevamente. El título del devocional en esta mañana entonces tenemos En el lazo del pecado. Qué tremenda esta parte y qué maravilloso también poder ver la misericordia y la obra del Señor en amor para con su pueblo. Tenemos en el versículo 34, no destruyeron a los pueblos de Jehová, que Jehová les dijo. Cuando entregó en las manos de su pueblo a la tierra prometida, Canaán, el Señor les había mandado que exterminen toda clase de paganismo, que conquisten mejor todo ese territorio. Pero dice aquí, no lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Por el contrario, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, o sea, sus costumbres, sus cosas. Entonces podemos encontrar aquí en estos versos, cuando hay desobediencia, el corazón es permeable. Cuando uno empieza a desobedecer y irse en contra de lo que el Señor nos está enseñando, el corazón se vuelve permeable y cualquier situación, cualquier cosa, cualquier cultura, cualquier viento de doctrina puede entrar y hacer estragos. Y por eso dice, al contrario, se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras, se contaminaron con las costumbres paganas de aquellas naciones. Eh, por eso decimos que cuando hay desobediencia, el corazón se vuelve permeable, se deja influenciar fácilmente, ¿cierto? ¿Y de qué manera? Bueno, aquí dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Todos comprendemos que la idolatría, cualquier tipo que sea de idolatría, nos conlleva a la ruina económica, la ruina emocional, la ruina en todo aspecto. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios es celoso. eh, y lo que Él ha tomado para sí, para Él, pues es de Él, y su gloria no la va a compartir con nadie, dice la palabra. Entonces Él es
celoso. Y el hecho de dejar permear su corazón por desobediencia lo conlleva a esa contaminación, y parte de esa contaminación nos muestra aquí que es la idolatría, y una idolatría a un alto nivel, tanto así que sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Me parece terrible, terrorífico. Y derramaron la sangre inocente, dice, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Entonces, en esta parte del pasaje dice que, bueno, las malas influencias, porque podemos entender que si ellos no conquistaron esa tierra, no acabaron con el paganismo, no echaron fuera todas aquellas costumbres, aún a las personas que no se quisieron convertir, tal vez no las echaron fuera del territorio, no las exterminaron, como dice él, pues muy posiblemente estas personas empezaron a influenciar. Como desobedecieron, una vez más, el corazón queda permeable, queda vulnerable. Y al estar vulnerable, pues cualquier influencia puede ser positiva en la contaminación del corazón del hombre, ¿cierto? Entonces, las malas influencias, lo que podemos aprender de esta parte, hacen que lo más preciado que Dios nos ha dado sea sacrificado por nada, o sea sacrificado en vano, dejando el resultado de la contaminación espiritual de aquello que es lo más preciado para nosotros. Para quienes somos padres, pues es un tesoro, es algo muy preciado, nuestros hijos. Y es verdad, hoy en día muchas parejas, muchos matrimonios que se dejan influenciar por el mundo, por las malas amistades, por malas influencias, terminan sacrificando a sus hijos, así como en aquel tiempo sacrifican a sus hijos y a sus hijas a demonios, al fuego. Así también un padre, una madre que se deja influenciar negativamente de la sociedad, pues termina sacrificando a sus hijos. ¿Por qué? Porque si un padre se deja influenciar por otros hombres que, qué sé yo, tienen malas costumbres como el alcoholismo, drogas, em, promiscuidad, vida sexual desordenada, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el legado que les está dejando a sus hijos? Y es como si los sacrificara verdaderamente en el fuego y los estuviera entregando a demonios, porque pueden caer en las mismas trampas, en los mismos vicios, y su vida empieza a tornarse igual de desordenada, y su futuro no va a ser muy bueno. Entonces podemos entender que las malas influencias hacen que sacrifiquemos lo más preciado que Dios nos ha dado. En este caso, hijos. Y no solamente los hijos, sino también la esposa. Me atrevo a ir un poco más allá. Aquí nos habla de sacrificio. Nuestra familia no solamente está contenida por los hijos, sino también por la esposa y la familia que se extiende. Y cuando uno se deja influenciar mal, cuando la cabeza o una de los dos, la esposa o el esposo, se deja influenciar negativamente, sufren los hijos y sufre la familia extendida, precisamente porque se ven amenazados los hijos, con los abuelos, pues los nietos, los tíos, los primos, y bueno, se desata una maldición ahí que es tremenda y muy dañina. Por eso dice en el 39, se contaminaron así con sus obras y prostituyeron con sus hechos, y se prostituyeron con sus hechos. Entonces ya sabemos qué quiere decir la prostitución aquí. Espiritualmente hablando, pues ni se diga. El Dios es por todo lado y no nos enfocaríamos entonces en el Dios vivo y verdadero. Estaríamos incurriendo en esa falta. Y así muchas otras cosas. En el verso 40 dice, por tanto, se encendió contra su pueblo el furor de Jehová y abandonó su heredad.
los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que los detestaban. Entonces, al provocar a ira a Dios con esa desobediencia, con ese dejarse influenciar negativamente de las sociedades paganas, lo que se logra es realmente provocar a ira al Señor y nos deja vulnerables y luchando solos en nuestra inútil fuerza. Cuando nosotros desobedecemos y nos vamos por el camino equivocado, dejándonos influenciar, entonces, además de que hacemos sufrir a los que amamos, a lo más preciado que Dios nos ha dado, pues con esto provocamos a ir al Señor. Y al provocar a ir al Señor, pues Él dice en su palabra que Él aborrece la maldad, aborrece el pecado y da la espalda al pecado. Por lo tanto, nosotros cometiendo y siendo pecados, Él nos da la espalda. Quedamos solos en nuestras dificultades, luchando, peleando en nuestras fuerzas, que en realidad nuestras fuerzas son inútiles, porque la palabra del Señor, Juan 15, ¿no es cierto?, nos dice que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Si nosotros no estamos pegados a la vid verdadera, pues realmente no somos nada y no podemos llevar fruto, mucho fruto. Entonces viene la disciplina del Señor, dice, los entregó en el poder de las naciones y se enseñorearon de ellos, los que los detestaban. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Claro, porque ya no estaba la mano del Señor sobre nosotros, sobre su pueblo. Estoy hablando también como aplicando a nuestras vidas, porque realmente cuando nosotros desobedecemos, sus ordenanzas, no tenemos en cuenta su palabra, realmente pasa todas estas cosas. Nos dejamos influenciar y pasan todo esto que hemos nombrado. Entonces, el versículo 43 dice, muchas veces los libró, pero ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. ¿Cuántas veces entonces el pueblo de Dios, visto en opresión, se ha visto a gatas, si lo podríamos llamar de esa manera, oprimidos, problemados, en situaciones difíciles, y dice que el Señor los quiso librar, pero muchas veces se resiste. Así también actualmente muchos, eh, Dios los quiere liberar, Dios los quiere rescatar, y su pueblo se resiste. Las personas nos resistimos muchas veces a lo que Dios quiere ser, a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Y podemos ver entonces aquí un acto de ingratitud. La ingratitud sale a flote de parte de su pueblo con la rebeldía y termina en humillación. Entonces, me atrevo a decir yo y a sacar esta conclusión en este versículo, que cuando el Señor quiere librar a su pueblo, pero éste se resiste, se vuelve mm, ingrato. Y la ingratitud nos lleva a la rebeldía. Y la rebeldía nos da como resultado la humillación, a ser pisoteados, a ser hollados por nuestros enemigos, por las situaciones, por los problemas. Pero dice que con todo, él miraba cuando estaba en angustia y oía su clamor, ¿cierto? Se acordaba de su pacto con ellos y se compadecía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Hizo asimismo que tuvieran de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Entonces podemos ver aquí que el Señor, a pesar de la ingratitud, a pesar de la rebeldía, de la desobediencia, no se resiste. Oigamos bien esto. El Señor no se resiste a un corazón de un hijo angustiado. Qué profunda me parece esta porción, ¿no es cierto? Cuando dice, con todo, él miraba cuando estaba en angustia y oía su clamor. Todos entendemos que cuando hay pecado, la oración es estorbada, la oración es difícil que llegue, pero cuando sus hijos están en angustia, eh, porque se entiende que un hijo es algo muy valorado, muy preciado para un padre,
cuanto más Dios, ¿no es cierto? Si dice la palabra de Dios que nosotros, terrenalmente hablando, siendo padres, le damos buenas dádivas a nuestros hijos, con mayor razón Dios nos va a dar su Santo Espíritu si se lo pedimos. Eso dice la palabra. Y si tenemos al Espíritu de Dios, pues tenemos libertad, tenemos todo. Entonces me llama mucho la atención, me impacta esta parte, con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Cuando estamos angustiados, llegamos a un estado en el cual el corazón es contrito y humillado, en el cual ese estado nos lleva a un clamor con arrepentimiento. Y es ahí entonces que el Señor no se resiste. Dice que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, más al altivo dice que lo mira de lejos. Entonces, a la angustia del pueblo viene el arrepentimiento, la humillación, el contristarse de espíritu. Y entonces Dios no se resiste ante ese corazón de un hijo angustiado y cumple su promesa de ser misericordioso para siempre, porque su misericordia es para siempre. Y le da cabida entonces a ese clamor y a la oración. El salmista dice, sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Diga todo el pueblo, amén, aleluya. Entonces, concluyendo, podemos decir que el pecado viene por menospreciar la palabra de Dios, por desobedecerla, ¿cierto? Si perdemos la identidad y la santidad por desobediencia, seremos hollados y avergonzados por el mundo. Por eso es necesario que reconozcamos que el hombre es débil y puede pecar. Y es ahí cuando Dios nos corrige. Y también todo aquel que se toma de las promesas de Dios y anhela la salvación, podrá alabar el glorioso nombre del Señor. Entonces, en el lazo del pecado, aún en medio de eso, el Señor, con su misericordia, si mira en nosotros la angustia de un corazón contrito, humillado, podemos alcanzar su misericordia y Él no se resistirá. Arrepintámonos entonces de toda nuestra maldad, de nuestras desobediencias y volvamos a confiar en su palabra, en lo que Él tiene para nosotros, en su palabra, su ley, sus mandatos y sigamos hacia adelante, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe.